Seguimos con la unidad 5 de nuestro programa de estudios. Esta unidad en la que estudiamos valores propios y vectores propios. Y en esta sesión veríamos la diagonalización de matrices simétricas, matrices reales simétricas realmente. Este material fue preparado en base al capítulo 8 del libro Álgebra Lineal, segunda edición de Seymour Lipschutz. Bueno, y el tema de nuestra sesión, entonces, diagonalización de matrices reales simétricas. Al tratar de diagonalizar matrices, hay muchas matrices reales que no son diagonalizables. Es más, muchas matrices pueden no tener incluso valores propios reales. Esta problemática desaparece si es que la matriz A es una matriz real simétrica. Bueno, y vamos a citar algunos teoremas. Este primer teorema enuncia: sea A una matriz real simétrica, entonces toda raíz lambda de su polinomio característico es real. Entonces aquí la problemática de raíces complejas de la ecuación característica ya no existe. Otro teorema: sea A una matriz real simétrica y supongamos que U y B son vectores propios no nulos de la matriz A que pertenecen a valores propios diferentes lambda sub 1 y lambda sub 2. Entonces, U y B son ortogonales entre sí, vale decir, el producto interno de dos vectores propios asociados a valores propios diferentes es nulo. Estos dos teoremas nos llevan a un resultado fundamental. Sea una matriz real simétrica, entonces existe una matriz ortogonal P tal que D es igual a P a la menos 1, la inversa de P, por A por P es una matriz diagonal. Entonces lo que hacemos es elegir columnas de la matriz P con vectores propios ortogonales normalizados de A, en cuyo caso las entradas diagonales de la matriz diagonal serán los valores propios correspondientes. Bueno, y vamos a ver un ejemplo para entender un poco cómo es esto en la práctica. Entonces, dada la matriz simétrica A, se pide determinar una matriz ortogonal P tal que P a la menos 1, la inversa de P, por A por P, sea una matriz diagonal. Y esta es la matriz diagonal. Bueno, vamos a resolver entonces. Y para ello planteamos el proceso ya conocido de diagonalización. Entonces, lo primero que hacemos es formar la matriz característica de A, lambda I menos A, que queda representada de esta manera. Siguiente paso, el polinomio característico de A, que está dado por el determinante de la matriz característica. Vamos a desarrollar este determinante. El producto de lambda menos 3 por lambda menos 2 por lambda menos 3, más 1 por 1 por 0, más 0 por 1 por 1, menos los términos en negativo ahora. Lambda menos 3 por 1 por 1, más 1 por 1 por lambda menos 3, más 0 por lambda menos 2 por 0. Bueno, y ahora desarrollamos el producto de el primer par de paréntesis, que da lambda cuadrado menos 5 lambda más 6. Estos términos que quedan 2 lambda positivo y fuera del paréntesis 2 lambda negativo, 3 negativo con 3 negativo, 6 negativo, fuera del paréntesis
6 positivo. Y ahora sigo con el producto, la distributiva de estos paréntesis. Bueno, sumo algebraicamente todos los términos y llego a la expresión ya más sencilla o simplificada del polinomio característico. Y la ecuación característica es este polinomio igualado a 0. Vamos a calcular las raíces de esta ecuación característica. Entonces, meto el casillero, escribo los coeficientes de los términos de la ecuación de manera ordenada y voy probando valores. Fíjense que la suma de los coeficientes 1 menos 8 más 19 menos 12, esto da 0. Entonces, una raíz segura es 1. Bueno, 1 por 1 menos 8, esto da menos 7. Menos 7 por 1, menos 7, más 19, esto da 12 positivo. 12 por 1, menos 12, esto da 0. Y esto es raíz. Bueno, y esto podemos seguir con el método del casillero o resolver la ecuación de segundo grado. La primera raíz lambda sub 1, entonces 1. Evidentemente los números, las raíces tendrán que ser dos números que multiplicados me den 12 y sumados me den 7. Voy a probar con 3 entonces, ¿verdad? 1 por 3, 3, menos 7 menos 4 por 3, 12, negativo, y con 12 positivo, 0. Escribo entonces mi segunda raíz, lambda sub 2, 3. Y la tercera raíz, 4. Muy bien, tenemos entonces 3 valores propios diferentes. Vamos a calcular los vectores propios asociados a cada valor propio. Hay que resolver entonces lambda i menos a, matriz característica, por x, vector columna de vectores propios, igualado a 0, un sistema homogéneo. Aquí vuelvo a escribir la matriz característica. Bueno, vamos a empezar con el primer valor, lambda sub 1 igual a 1. Reemplazamos entonces en la matriz característica lambda igual a 1. Esto nos permite escribir entonces este sistema de ecuaciones, que por comodidad cambio la primera fila con la segunda para tener un pivot 1 y con ello un poco menos de esfuerzo en la reducción de la matriz. Muy bien, esta línea resulta de multiplicar por 2. Esta segunda línea resulta de multiplicar por 2 esta primera y sumar ordenadamente los de la segunda. Evidentemente, en este sistema, la segunda y la tercera líneas son iguales, prácticamente la misma multiplicado por menos 1, ¿verdad? La línea 3 puedo considerar mejor a la línea 3 como la línea 2 por 1 negativo. Y finalmente me queda este sistema. Y como es de esperar, una sola variable libre. Bueno, para z igual a 1 y vale 2. Y despejado en la primera línea, tenemos x igual a 1. Entonces, un vector propio asociado al valor propio lambda igual a 1 es este vector b sub 1, de componentes 1, 2, 1. Seguimos con los otros valores propios. Aquí estoy volviendo a escribir la matriz característica. Bueno, para el segundo valor propio lambda sub 2 igual a 3. Reemplazo entonces lambda igual a 3 y formo mi sistema homogéneo. Este es el sistema homogéneo a determinar. Fíjense que la primera y tercera filas son iguales.
Entonces reescribo mi sistema de la siguiente manera. Mi segunda fila anterior pasa a ser la primera y igual a 0 mi segunda ecuación. Evidentemente se tiene una sola variable libre. Tomamos z igual a menos 1, por ejemplo, y despejamos x igual a 1 positivo. Y es igual a 0. Entonces, un vector propio asociado al valor propio lambda sub 2 igual a 3 es el vector b sub 2 de componentes 1, 0, menos 1. Repetimos este mismo proceso otra vez para el tercer valor propio, lambda sub 3 igual a 4. Reemplazamos lambda igual a 4 en la matriz característica y formamos nuestro sistema homogéneo. Muy bien. Reducimos este sistema. La idea es hacer la línea 1, la línea 2, menos la línea 1 y me queda y más z igual a 0 en mi segunda línea, que es la misma que la tercera, que ya se deja de escribir. De vuelta, hay una sola variable libre. Si z vale 1, y va a valer menos 1, y esto en la primera ecuación nos permite despejar x igual a 1. Entonces, un vector propio asociado al valor propio lambda sub 3 igual a 4 es el vector b sub 3 de componentes 1, menos 1, 1. Evidentemente se tienen tres vectores propios linealmente independientes y esto garantiza de que A sea diagonalizable. Bajo similaridad, por supuesto. Acá está mi conjunto de vectores propios. Esto se puede notar por simple inspección de que son vectores ortogonales entre sí. O sea, B sub 1 y B sub 2 son ortogonales. B sub 1 con B sub 3 son ortogonales. B sub 2 con B sub 3 son ortogonales. Aquí se tiene el resultado, o sea, aquí se cumple lo dicho en el teorema. Entonces la idea ahora es normalizar estos vectores dividiendo cada uno de ellos por sus módulos. Y nos quedan los vectores U sub 1, U sub 2 y U sub 3. La matriz P está dado por esta matriz donde las columnas son los vectores propios. Esta primera columna es el vector propio U sub 1. La segunda columna, el vector propio U sub 2. Y la tercera columna, el vector propio U sub 3. Y aquí está la ventaja otra de las ventajas de trabajar con matrices similares. El cálculo de la inversa es inmediato. ¿Por qué? Porque para matrices ortogonales la inversa está dada por la traspuesta. Entonces, sencillamente la inversa se obtiene transponiendo P. Muy bien, con esto ya podemos escribir la matriz diagonal D. Vamos a operar el producto de P a la menos 1, la inversa de P, por A. Esta matriz que estoy indicando ahora es el producto de P a la menos 1 por A. Este resultado voy a multiplicarlo por P. ¿Cómo se indica? Y el resultado, efectivamente, y como era de esperarse, es una matriz diagonal donde las entradas diagonales son los valores propios de la matriz A. Veamos ahora aplicación a las formas cuadráticas. Una forma cuadrática, Q de x1, x2 hasta xn,
puede expresarse en la forma matricial Q de X igual a la traspuesta de X por A por X, donde X es el vector de componentes X sub 1, X sub 2 hasta X sub n. Y A es una matriz real simétrica. Asimismo, para un cambio de variables, X igual a P por Y, con Y, vector de componentes I sub 1, I sub 2 hasta I sub n, y P una matriz no singular, la forma cuadrática toma la forma Q de Y igual a la traspuesta de Y por B por Y, siendo B igual a la traspuesta de P por A por P. Es decir, A y B son matrices congruentes. Si la matriz P es una matriz ortogonal, entonces la inversa de P es igual a la traspuesta de P. Y tendríamos B igual a P a la menos 1, la inversa de P por A por P. Es decir, A y B son matrices similares. En consecuencia, el método descrito anteriormente para diagonalizar matrices puede emplearse para diagonalizar una forma cuadrática bajo un cambio de coordenadas ortogonales. Basta con modificar en los siguientes pasos el ciclo del algoritmo, exigiendo que la base para el espacio solución del sistema mx igual a 0 sea ortogonal. Ítem B. Al final se normalizan todos los vectores propios, obteniendo un conjunto S de vectores B sub 1, B sub 2 hasta B sub n. Y finalmente P, la matriz P, va a ser la matriz cuyas columnas son los vectores propios normalizados ya obtenidos. Bueno, vamos a un ejemplo para tratar de entender esto. Se pide hallar una transformación de coordenadas ortogonal que diagonalice la forma cuadrática Q de xz igual a 2xy más 2xz más 2iz. Bueno, vamos a plantear la solución. La matriz A que representa Q sería, fíjese que no aparecen los términos cuadráticos, entonces los elementos de la diagonal principal son ceros. Y tenemos todos los otros doble productos. Entonces los demás coeficientes, los demás elementos, unos. Muy bien. Y el proceso ya conocido de diagonalización. Calculamos la matriz característica. Formamos la ecuación característica tomando el determinante de la matriz característica igualado a 0. Aquí tenemos lambda por lambda por lambda. 1 por menos 1 por menos 1. 1 negativo entonces. Menos 1 por menos 1 por menos 1. Otra vez 1 negativo. Después tendríamos lambda por menos 1 por menos 1. Lambda positivo. Menos 1 por lambda. Lambda positivo otra vez. Y menos 1 por lambda por menos 1. Lambda positivo otra vez. Finalmente tenemos entonces lambda cubo menos 3 lambda menos 2. El polinomio característico de la matriz A. Esto igualado a 0, entonces la ecuación característica. Vamos a calcular entonces las raíces de la ecuación característica. Escribo los coeficientes de manera ordenada y chequeo los valores. Evidentemente 1 no es raíz, voy a probar con menos 1. 1 por menos 1, menos 1 más 0, 1 negativo. 1 negativo por 1 negativo. Tengo 1 positivo con menos 3. Esto me va a dar 2 negativo. 2 negativo por menos 1, 2 positivo. Con menos 2 tengo 0. Con esto entonces escribo mi primera raíz.
Bueno, esto ya se puede resolver por el trinomio o sencillamente siguiendo con el casillero. Voy a probar otra vez con menos 1. 1 por menos 1, 1 negativo, con menos 1 esto da 2 negativo. 2 negativo con 1 negativo, 2 positivo, con el 2 negativo 0. Escribo mi segunda raíz lambda sub 2. Una raíz doble entonces está apareciendo. Bueno, y la otra raíz, 2. Y tengo mi tercer valor propio. Vuelvo a escribir mi matriz característica para formar mi sistema y calcular los vectores propios. Los vectores propios asociados a cada valor propio ya calculado. Resolvemos entonces lambda i menos a, matriz característica, por el vector x, vector de vectores propios, igualado a 0. Sistema homogéneo. Muy bien, elegimos el primer valor, lambda sub 1 igual a 2. Esto reemplazamos en la matriz característica, 2, 2, 2, y formamos nuestro sistema homogéneo. Aquí está el sistema homogéneo. Reducimos esto. Lo que hacemos es multiplicar por 2 la segunda línea, hacer la suma ordenada para obtener mi segunda nueva línea. Multiplico por 2 mi tercera línea y sumamos los de la primera línea de manera ordenada. Y se obtiene esta otra línea. Evidentemente, la segunda y tercera línea son prácticamente iguales. La segunda multiplicado por menos 1 me da la tercera. O sea, me da la misma ecuación. Dejo de escribir una de ellas y divido por 3 la segunda. Se tiene una sola variable libre. Elijo z igual a 1. Resulta y igual a 1 y x igual a 1 despejado de la primera ecuación. Entonces mi vector b sub 1 de componentes 1, 1 y 1. Para lambda sub 2. Lambda sub 2 igual a menos 1. Reemplazo otra vez en la ecuación, en la matriz característica y formo mi sistema homogéneo. Y esto resulta, todas las líneas son iguales. Resulta entonces una sola ecuación. Y por supuesto se tienen dos variables libres. Para el valor propio doble, entonces se tienen dos variables libres. Voy a dar y igual a 1 negativo, z igual a 0 y obtengo x igual a 1. Con esto, mi segundo vector propio de componentes 1 menos 1, 0. Bueno, y aquí el cuidado que hay que tener. La idea es de que el tercer vector sea ortogonal a b sub 2. O sea, los vectores propios correspondientes a lambda sub 2 tienen que ser ortogonales. Entonces, elijo b sub 3 de manera genérica por ahora de componentes a, b y c. Este vector tiene que verificar la ecuación que escribimos. Entonces, a más b más c igual 0. Y además de esto, b sub 3 tiene que ser ortogonal a b sub 2. Esto implica entonces a por 1 más b por menos 1 más c por 0 igual a 0. Y esto me arroja la ecuación a menos b igual a 0. Bueno, asigno a b 1. Con esto resulta a 1 y c 2. Y con esto tengo mi tercer vector propio, que convenientemente elegido es ortogonal a b sub 2. Y estos dos vectores van a ser perpendiculares a b sub 1 por corresponder a valores propios diferentes. Muy bien, aquí están nuestros tres vectores propios. Ortogonales entre sí de a par. Vuelvo a escribir los vectores propios. Y ahora vamos a normalizar este conjunto de vectores. Esto se logra dividiendo cada componente por el módulo del vector.
Y obtengo este nuevo conjunto U sub 1, U sub 2 y U sub 3 de vectores. Esto ya me permite escribir la matriz P. Una matriz donde las columnas son los vectores normalizados. La primera columna es U sub 1, la segunda columna es U sub 2 y la tercera es U sub 3. Y con esta matriz ya puedo escribir las fórmulas para la transformación de coordenadas. X va a ser igual a 1 sobre raíz de 3, este es el elemento de la primera fila, primera columna de la matriz P, por X', más 1 sobre raíz de 2, este es el elemento de la primera fila, segunda columna, por Y', más 1 sobre raíz de 6, es el elemento de la primera fila, tercera columna, por Z'. Y bueno, la fórmula para I, voy a considerar los elementos de la segunda fila de la matriz P. Y para Z, la fórmula para Z, los elementos de la tercera fila de la matriz P. Y estas son las fórmulas para la transformación de coordenadas pedida. Y con este cambio de coordenadas, Q adoptaría la forma diagonal. Q de X' y Z' igual a 2X' cuadrado menos Y' cuadrado menos Z' cuadrado. Estos coeficientes son los valores propios. Y los cálculos los hicimos empezando con el valor 2 y luego con los valores 1, negativo, aquella raíz doble que obtuvimos. Muy bien. Y esta es la resolución del ejercicio dado.